Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Seminario Internacional sobre Reparación del Daño, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales. Mi nombre es Carlos de la Rosa, soy investigador del centro y estaré moderando la conversación del día de hoy. De nueva cuenta, nos da mucho gusto la respuesta tan amplia, tan positiva que ha tenido esta convocatoria, el interés de todos y de todos ustedes por participar en esta interesante sesión. Estamos hoy en la cuarta sesión del seminario y me parece que también frente a uno de los temas más interesantes que hemos abordado hasta ahora, el nexo causal en la reparación del daño. Para discutir sobre nexo causal tenemos el día de hoy a un gran invitado, al profesor Sandy Steele de la Universidad de Oxford, quien nos presentará un interesante argumento sobre la posibilidad de establecer responsabilidades en materia de daños más allá del nexo causal. Me parece además que es un tema que empata muy bien con los desarrollos del derecho de daños en el país, en específico con una serie de decisiones de la Suprema Corte de Justicia. El nexo causal ha sido abordado por la Corte Mexicana en materia de daños causados por actividades médicas, en la contradicción de tesis 93-2011, por acoso laboral o mobbing en el amparo directo 47-2013, en actos discriminatorios en el amparo directo en revisión 1387-2012, incluso en materia educativa en el amparo directo 5-2016. Hoy el profesor Steele abordará sobre los alcances del nexo causal cuando nos encontramos frente a la imposibilidad fáctica de probar causalidad. En fin, me parece que es un gran tema el que tenemos el día de hoy. Y bueno, como lo he mencionado en sesiones anteriores, el seminario tiene el propósito de fungir como un espacio para explorar la reparación del daño en México a la luz de prácticas más consolidadas en otros países y de posicionar el derecho de daños como una alternativa para el acceso de la justicia y la reparación del daño efectivo. Por ello, en esta ocasión, me da mucho gusto dar la bienvenida, como ya mencioné, al profesor Steele. Y antes de darle la palabra, me gustaría presentar su semblanza. Sandy Steele es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad de Cambridge. Su principal interés académico son las cuestiones filosóficas y doctrinales sobre el derecho privado. Ha escrito principalmente sobre derecho de daños y teoría de derecho privado. Recibió el premio Wedderburn del Modern Law Review por el texto que nos presentará el día de hoy, y su libro sobre nexo causal, Proof of Causation in Tort Law, recibió múltiples reconocimientos. Además, su trabajo ha sido citado por la Suprema Corte en Reino Unido y en Australia. Por estas razones, nos da mucho gusto contar con el profesor Steele, sin duda un experto, un gran conocedor internacional de la materia. Y bueno, para definir la dinámica del día de hoy de la sesión, después de la ponencia del profesor pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para que podamos aclarar las dudas que hayan surgido durante la ponencia y profundizar en el diálogo y establecer un diálogo directo con el profesor. Les pido, por favor, a quienes nos acompañan en la sesión de Zoom, que pidan la mano, alzando la mano en la opción de la aplicación. También pueden escribir sus preguntas en el chat y yo estaré dándoles la palabra conforme la vayan pidiendo, así como hemos hecho ya en sesiones anteriores. Les recuerdo también, antes de darle la palabra al profesor, que contamos con traducción simultánea. Para escuchar en español es necesario que elijan la opción de español en Zoom. Y bueno, pues sin nada más por el momento, les pido que silenciemos nuestros micrófonos para escuchar al profesor, y le paso la palabra al profesor Steele. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación del centro. Well, thank you very much for having me. Muchas gracias por esta invitación. Es un verdadero honor estar aquí para presentarles este documento. Ansío la conversación, las preguntas de parte de ustedes y conocer qué sucede en el derecho de daños en México. Permítanme ver si puedo compartir mi pantalla para pasarles mi PowerPoint. Muy bien. Mi tema de hoy es la necesidad de nexo causal en el derecho de daños.
Probablemente todos los sistemas legales, como punto de partida al menos, requieren que la persona que busca compensación de otro individuo deba comprobar que esa persona causó los daños. Así que esta regla aparece en el derecho inglés en un caso llamado Sienkiewicz versus Grave de Lord Phillips, donde indica que es un principio básico del derecho de daños, que el demandante solamente tendrá causa de acción judicial si logra comprobar, al sopesar las probabilidades, que la conducta del imputado causó el daño por el cual se busca compensación. También está la carga probatoria de la causalidad prácticamente en todos los sistemas legales. Así que ciertamente el punto de partida es el que se usa en la ley alemana, en el derecho francés, y entiendo también que en el derecho mexicano, en el artículo 190 del Código Civil. Esa es la norma general, pero el día de hoy en esta presentación me quisiera enfocar en las excepciones de los sistemas legales a esta regla general, es decir, las situaciones en las cuales los demandantes puedan obtener compensación sin comprobar un nexo causal de conformidad con la regla general en vigor. Así que es un tema bastante amplio. De hecho, escribí un libro acerca de este tema, fue un libro muy largo sobre este tema, lo escribí en el 2015 y me voy a enfocar únicamente en 3 tipos de excepciones a la norma que han adoptado algunos sistemas legales. Así que aquí están los 3 tipos de excepciones a la regla en los que me voy a enfocar para esta discusión. Y también con más detalle les voy a explicar qué significa cada una de estas normas posteriormente, porque esta es nada más una introducción. La primera es la regla o la norma de indeterminación del demandante. Significa que hay personas que cada una puede haber expuesto a la persona C al riesgo de un daño, pero no se puede identificar cuál de estas personas causó el daño. Ahora, se ha comprobado que por lo menos una de esas personas causó el daño y bajo esta regla, cada demandante tiene la obligación de pagarle una compensación. Cada imputado tiene la obligación de pagarle al demandante. La siguiente, que es la de falta grave, indica que si una persona se comporta con un alto nivel de culpabilidad, por ejemplo, negligencia grave y no solamente negligencia ligera o leve, en ese momento se comprueba que su comportamiento no fue una causa del daño. Finalmente, lo que puedo denominar la imposibilidad científica. Aquí el enfoque es que una regla especial de nexo causal se debería de adoptar en los casos en que haya una limitación en la comprensión científica de los riesgos involucrados, como si una persona que fue expuesta en forma negligente al riesgo de daño o de lesión no logre comprobar el nexo causal por los límites de la comprensión científica. En particular, el derecho inglés ha adoptado una norma que le permite al demandante satisfacer la causa del pago de una compensación, ya que no puede comprobar el nexo causal. Esto es lo que quisiera argumentar en esta presentación. Mi tesis es que se justifica, sí, que hay excepciones a la norma general. Y en particular, quisiera argumentar que es posible justificar la regla de indeterminación del demandante, del imputado. No obstante, también quisiera argumentar que las otras reglas tal vez sean más difíciles de justificar. En particular, me parece que la norma de imposibilidad científica que les acabo de describir, que aparece en el derecho inglés, es especialmente difícil de justificar. Pero el mensaje básico que quiero transmitir aquí es que es posible, es razonable y se justifica que haya excepciones al requisito básico del nexo causal. Quisiera hacer algunos comentarios y aclaraciones preliminares sobre lo que les voy a decir.
Como dije, en todos los sistemas judiciales, legales o en varios, hay una regla general que el demandante debe comprobar el nexo causal. Pero vale la pena notar que esta regla general o norma general tiene un contenido diferente en los diferentes sistemas legales. En la ley inglesa, el demandante debe comprobar el nexo causal sopesando diferentes probabilidades, lo cual se traduce en que el demandante debe comprobar que es muy probable que el daño fue causado por el imputado. Y ahí es cuando sabemos que el nexo causal debe ser demostrado con una probabilidad de más de 50%. En el derecho alemán y francés, la regla se formula de una manera un tanto más subjetiva y se refiere a que hay que convencer al juez con fines prácticos en la ley alemana que la conducta del imputado fue la causa del daño al demandante. Así que en ambos sistemas legales parece que la carga probatoria es un poquito más elevada para comprobar el nexo causal que lo que sucede en el derecho inglés, porque al juez se le debe convencer de una verdad de que la conducta del demandante fue la causa de su daño y no que fue el incumplimiento de alguna obligación por parte del imputado. También esta discusión no se enfoca en ninguno de estos sistemas judiciales porque voy a basarme en ejemplos del derecho canadiense, estadounidense, alemán, francés e inglés. Pero más bien quiero hablar acerca de las justificaciones de las excepciones. No tanto voy a hablar sobre los detalles de la doctrina de los sistemas legales particulares. Así que estamos haciendo referencia a estos otros sistemas realmente para encontrar argumentos interesantes que sustenten las excepciones al requisito básico de nexo causal. En tercer lugar, quisiera también hablar sobre la pregunta institucional, si los tribunales, las cortes o las legislaciones deberían introducir las reglas que estoy proponiendo. Ha habido gran discusión en el derecho inglés y en la educación inglesa para determinar si es apropiado que los jueces modifiquen estas reglas, normas básicas del derecho de daños o si las legislaturas deben hacer estos cambios. Así que con todo gusto quisiera abordar este tema en nuestra conversación, pero este no será mi enfoque principal en esta conversación. Finalmente, ¿por qué esto importa? ¿Por qué nos debe interesar contemplar las excepciones, el nexo causal? Pues yo creo que el motivo básico queda muy claro. Y es que comprobar el nexo causal suele ser muy difícil. Sí, a menudo es muy difícil saber qué causó alguna cosa. Uno de los motivos es porque responder una pregunta de nexo causal requiere que se responda una pregunta hipotética o contrafactual. Hay que responder la pregunta, ¿qué habría sucedido si otra cosa no habría ocurrido? Así que a veces puede ser sencillo responder a las preguntas hipotéticas. Si me pregunto a mí mismo una pregunta hipotética, a ver, ¿qué sucediera si yo tuviera que jugar contra Roger Federer al tenis? Pues lo más probable es que perdería tremendamente. Pero la mayoría de estas preguntas más bien tienen una respuesta no tan sencilla. ¿O qué habría sucedido si se le habría dado el fármaco al paciente 5 minutos antes de que se le administró? Yo creo que sencillamente no contaríamos con información suficiente como para responder a ese tipo de preguntas. Generalmente, quienes presentan demandas de daños tendrán fuertes incentivos para argumentar que se les debe dar una excepción a la regla básica de nexo causal. De no ser así, sencillamente no va a proceder su reclamación. Entonces, avancemos a la primera excepción que quiero defender, que es la norma de indeterminación del imputado. Les voy a dar algunos ejemplos de la operación de esta regla y de cómo existe en diferentes sistemas legales. Hay
sistemas que adoptaron la norma de indeterminación del imputado en accidentes de casa, por ejemplo. Ha habido incidentes tanto en Canadá como en Estados Unidos sobre accidentes en la caza de animales. Este tema se ilustra en el caso de California de Somerset Ties. Aquí teníamos a D1 y D2, dos imputados quienes en forma negligente dispararon balas en dirección de la persona C, el demandante, y la persona C tuvo una lesión ocular. Sin embargo, fue imposible determinar cuál de estos dos imputados causaron la lesión ocular. Así que había como, vamos a decir, 50% de probabilidades de que habría sido de uno y 50% que habría sido de dos. Pero la Suprema Corte de California dijo que ambos imputados tienen la obligación en este caso. Así que la carga probatoria se cambió para ambos imputados y como no era posible determinar quién fue, a ambos se les asignó la responsabilidad. Y prácticamente lo mismo sucedió en Canadá en el caso de Cook contra Lewis. Más recientemente en el derecho inglés ocurrió una situación similar, pero relacionada con enfermedades industriales. Las excepciones al nexo causal en el derecho inglés se basa en el caso Fairchild contra los servicios funerarios Glenhaven, fue la House of Lords, la Cámara de los Lores, que se encargó de este caso, y en este caso había 3 imputados, D1, D2 y D3, y ellos 3 en forma sucesiva y sin razón alguna expusieron a la persona C a polvo de asbesto. La persona C desarrolló mesotelioma, pero fue imposible demostrar cuál de los imputados, o tal vez era más de uno solamente, quién habría causado el cáncer. Así que con base en la regla o en la norma de nexo causal, aun cuando todos tuvieron un comportamiento negligente y aun cuando el demandante sí podía demostrar que una de las personas habrían sido culpables, fue imposible demostrar. Por eso se determinó, por ejemplo, en el caso de Cook y Lewis, se determinó que las 2 personas tenían que pagar, pero en este caso fue imposible llegar a una conclusión. También hay casos, muchos casos con farmacéuticas, por ejemplo, en California también, el caso Sindel contra los laboratorios Abbott, me parece que eran 6 o 7 imputados y cada uno de ellos produjeron o fabricaron fármacos defectuosos, generando cáncer en mujeres embarazadas que ingirieron los fármacos durante el embarazo. Pero con el paso del tiempo y debido a la índole genérica del fármaco, fue imposible demostrar cuál de estas farmacéuticas había ocasionado el cáncer de las demandantes. Sí se sabía que el cáncer fue causado por el fármaco, sin embargo, fue imposible determinar cuál de las farmacéuticas fue culpable por el cáncer. Y en este caso, la Suprema Corte de California determinó que las 3 compañías tenían la obligación de pagar en proporción a su participación del mercado en el momento de la producción del fármaco. El punto en común que tienen estos ejemplos es que hay diferentes demandantes y cada uno de ellos cumple con la ley en sus reclamaciones, salvo el punto de nexo causal. Así que, a menos que se haga alguna excepción, sencillamente el caso no procede. ¿Cómo podemos justificar al imputado bajo estas reglas? Los tribunales
para justificar sus decisiones en estos casos, han dado el argumento de la justicia. En Summers versus Tice, la Corte apeló a la idea de la injusticia. Dijeron que teniendo a dos imputados negligentes y un demandante inocente, es inocente que el riesgo de incertidumbre causal sea únicamente soportado por el demandante y no por los imputados negligentes. Ahora, por sí sola, esta es una argumentación vaga y débil. Aquí está una versión más precisa del argumento de la justicia. Vamos a pensar de nuevo sobre la decisión en Summers y Tice. Si el tribunal decide que no hay responsabilidad, entonces hay un riesgo de 100% de injusticia contra el demandante. Así que si la Corte no otorga una compensación, es seguro que habrá una injusticia porque el demandante tiene el derecho a ser compensado por una de las dos personas, aun cuando no sabemos por cuál. Ahora, si la Corte determina que los imputados son responsables, también hay 50% de riesgo de injusticia contra uno de los imputados, porque sabemos que uno de ellos no causó la lesión del demandante. Así que vamos a cometer un error en cualquiera de los casos. Es decir, si no los responsabilizamos, habrá un error, y si lo hacemos, a los dos también va a haber un error. Así que parece que de cualquier manera, bajo cualquier decisión, habrá una injusticia. No obstante, la diferencia entre la posición del demandante y del imputado es que con relación al demandante hay 100% de riesgo de injusticia con relación a esa demanda en particular. Ahora, si consideramos individualmente a cada uno de los imputados, únicamente hay un riesgo de injusticia de 100%. Así que si es más justo minimizar el riesgo de injusticia con relación a cada individuo, la posición más justa sería sí otorgar la responsabilidad en este caso, porque por un lado hay 100% de riesgo de injusticia con relación a ese demandante en particular, mientras que solamente hay 50% de riesgo de injusticia en contra de cualquiera de estos dos imputados. Ese es un argumento a favor de otorgar la responsabilidad a ambos imputados en Summers versus Tice. El segundo argumento, que es el de impedir la demanda. Me parece que es un argumento bastante ingenioso, de hecho, que me parece que por primera vez se gestó en una sentencia francesa a mediados del siglo XX. Ya les di aquí una referencia de la década de los 50 de Francia y también otro caso canadiense en que el juez Rand emitió sentencia en Canadá. Ambos imputados en este caso causaron algún daño en una situación similar a Summers y Tice. Uno de los imputados causó la lesión ocular, que es el daño físico, mientras que el otro imputado también causó daño impidiendo que el demandante goce de sus derechos con relación a ese daño físico. Así que si solamente habría sido uno de los imputados que causaron la lesión ocular, el demandante habría podido presentar los daños en contra de aquel imputado. Pero debido a que hay dos acusados, dos imputados, la negligencia del segundo fue privar al demandante de la posibilidad de que proceda su demanda y su solicitud de daños. Así que ambos son responsables porque cualquiera de las dos ya sea causó el daño físico o impidieron el acceso a compensación por parte del demandante. Seguramente tienen ahorita sus sospechas sobre este argumento y les pudiera parecer que es un argumento problemático. Por eso hay muchas objeciones. Una de ellas podría ser que el argumento solamente funcionaría si supiéramos cuál
imputado causó la lesión física y cuál imputado evitó o impidió que el demandante presentara una demanda por daños, pero no sabemos quién fue o quién hizo qué con relación a este daño físico, a esta lesión física. Sin embargo, no me parece que esa objeción sea muy poderosa, porque lo único que podemos decir al respecto es que el imputado ya sea ocasionó el daño físico o impidió que el demandante presentara su reclamación por ese daño físico. Así que no necesitamos identificar cuál imputado causó el daño físico y cuál prácticamente impidió que procediera la demanda. No sabemos quién hizo qué, pero alguien hizo algo. También está impedir a una persona que presente una demanda en contra de otra. Se parece a lo que se denomina en Inglaterra una pérdida de posibilidad económica. Así que si no se obtiene una compensación, lo que significa es que te privé de recursos monetarios, impedí que tuvieras una ganancia financiera. En la ley inglesa y alemana no aplicaría una responsabilidad punitiva únicamente por una pérdida económica, a menos que haya una relación especial entre las partes, a menos que haya alguna relación contractual o consanguinidad. Pero en respuesta a esta objeción, yo diría que impedir que alguien presente una demanda con relación a una lesión física, de cierta manera se asemeja más a una demanda por lesión física que si se tratara únicamente de una pérdida económica. Porque si impiden que alguien obtenga compensación por una lesión física, no es idéntico a causar la lesión física, pero sí se asemeja a privar a esa persona de los medios de proteger su cuerpo, sus recursos físicos. Así que en mi mente es posible evitar ese tipo de objeción, pero y no solamente es algo económico, indicando que lo que hizo aquí el imputado es privar al demandante de la oportunidad de obtener compensación para recibir un tratamiento médico que se extiende a proteger su integridad orgánica y no únicamente su patrimonio. Un tercer argumento es el que denomino principio de no dependencia sobre una infracción. En el derecho inglés, si vemos el tema que estamos analizando en este momento, hay una norma que indica que al infractor no se le permite evitar la obligación de pagar una compensación, argumentando que los efectos negativos causados por una infracción habrían ocurrido de cualquier manera como resultado de otra infracción. Así que el infractor no puede decir, a ver, si yo no habría cometido esa infracción en tu contra, los efectos negativos de todas maneras se habrían suscitado debido a alguna otra infracción. Así que no podemos señalar a alguien y decir, si yo no lo hubiera hecho, alguien más te habría dañado de la misma manera o con el mismo efecto. Una ilustración de esto es el caso Baker versus Willoughby, en que la Cámara de los Lores determinó que si no hubiera habido una infracción negligente sobre el demandante, esta habría ocurrido de cualquier manera como efecto de una infracción subsecuente por parte de un tercero. Si pensamos que este principio es bueno, que sencillamente los imputados no deben argumentar que alguien más pudo haber ocasionado para el daño, para no pagar la compensación, este argumento también tiene cierta tracción con relación al problema que hemos discutido. Así que en un escenario tipo Summers versus Tice parece inapropiado que el imputado pueda evitar la responsabilidad diciendo, no, hay otro infractor aquí presente, así que debido a que esa persona también causó la infracción, no me pueden imputar a mí. Tal vez este principio
tal vez podría respaldar la responsabilidad en este tipo de situación en la que un infractor está señalando la infracción de otro infractor para evitar tener que pagar una compensación. Un cuarto argumento a favor de la responsabilidad es específico al tipo de situaciones Sindel versus laboratorios Abbott. Es un argumento que únicamente aplica a situaciones de esa índole. La característica distintiva del caso Sindel es que sabemos que en el caso Sindel cada una de las farmacéuticas le causó algún daño a alguien. Así que debido a que cada empresa, cada farmacéutica fabricó un grande número de fármacos defectuosos, es posible decir que aun cuando no podemos identificar a qué demandante o a qué persona se afectó, sabemos que sí hubo daño. Así que cuando se comete una infracción contra cualquier persona, existe la obligación y el deber de compensar por los daños y las pérdidas causadas. Ahora, para adherirse a esta obligación en el caso Sindel, ¿qué podría hacer el imputado? Bueno, la farmacéutica podría decir, olvidarse de eso, no hacer nada, pero claro que no cumpliría su obligación de compensar a alguien. Así que parece un curso de acción razonable para el imputado en el caso tipo Sindel, sería pagar la compensación a un fondo, ya sea administrado por alguna agencia o por la corte, y también que el demandante tome su compensación de este fondo. Y hay una justificación ortodoxa a este respecto, porque el imputado haciendo esto va a acabar aumentando las probabilidades de adherirse a su obligación de compensar. Y sabemos que cada imputado tiene, aun cuando no sabemos quién causó específicamente ese daño que debe ser compensado. Estos son los 4 argumentos que les quería presentar para los imputados en la regla de indeterminación, que sí forman un caso robusto para adoptar la regla de indeterminación de los imputados. Pero ahora, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente excepción que quisiera discutir? Recuerden que esta regla, esta norma, revoca la carga probatoria por culpa grave cuando el imputado se comportó con un grado alto de culpabilidad. El derecho alemán reconoce esta ley. Si un profesional médico comete un error grave en el tratamiento de su paciente y el paciente padece una lesión causada o el riesgo causado por ese error, entonces el profesional porta la carga de probar la ausencia de nexo causal. Inicialmente fue el sistema judiciario alemán que lo generó, pero no tuvo apoyo ni civil ni procesal. Pero para la década de los 40, el Reichsgericht, la Suprema Corte de Alemania en la época, no se había recibido un reconocimiento como que vemos en la disposición aquí en la presentación de PowerPoint. Y ya se expandió no solamente a médicos, sino a cualquier obligación profesional cuyo propósito sea la protección de la vida humana o la integridad del organismo, del cuerpo humano. De igual manera, hay ciertas indicaciones de este tipo de norma en el derecho inglés. Hay normas en el derecho inglés que aumentan el alcance de la responsabilidad cuando una persona se ha comportado con alto nivel de culpabilidad. Es decir, la culpabilidad moral no es una condición sine qua non del derecho a daños. Pero si ha habido alto grado de culpabilidad en la acción, vemos que la responsabilidad se amplía. Y no solamente estoy hablando de casos ejemplares o de daños punitivos, aun cuando en los daños compensatorios sí
el imputado se comportó con alta culpabilidad, sí puede tener un efecto expansivo. Un buen ejemplo es la responsabilidad de fraude y de engaño en el derecho inglés. En el derecho inglés, si hubo esta infracción, hay consecuencias más amplias a esa infracción, porque normalmente un infractor solamente es responsable por las consecuencias previsibles de su acto, pero si es que hay alto grado de culpabilidad, este alcance se amplía. ¿Cómo se puede justificar este tipo de norma? Un argumento, de nuevo, que aparece aquí es el de la justicia. Una de las primeras decisiones en los tribunales alemanes apelaron a la justicia y el tribunal dijo que un balance justo de los intereses de las partes en este tipo de casos respaldó la revocación de la carga probatoria. Ahora, sin algo más, realmente no tenemos una explicación de por qué se justifica esta norma. Nada más es una asunción de la justicia de esta norma sin realmente estar brindando alguna explicación de por qué es justo o por qué es un balance justo entre los intereses de las partes para revocar la carga probatoria en un caso así. El segundo argumento ofrecido por las cortes alemanas en este contexto es que si el imputado incumplió gravemente su deber, hace que el nexo causal sea aún más difícil, porque debido a que la conducta del imputado exacerbó y dificultó aún más los problemas del demandante, por eso se justifica revocar el nexo causal, la carga probatoria del nexo causal. Esa es la idea. Sin embargo, este argumento no parece muy convincente tampoco. El hecho de que el imputado se haya comportado con un alto grado de culpabilidad hará que se facilite comprobar el nexo causal, porque particularmente cuando alguien se comporta con alto grado de culpabilidad, conlleva también un alto grado de exposición al riesgo y eso normalmente hará que sea más fácil inferir la negligencia, que la negligencia del imputado causó los daños para el demandante. Ese sería el caso. Sería un caso diferente si hubiera un grado menor de culpabilidad. Mientras más sea el grado de culpabilidad del imputado, más fácil será probar el nexo causal. Ahora, hay que comprender la fundamentación de la carga probatoria básica. La ley asume que un falso positivo, es decir, el hallazgo de responsabilidad sin algún soporte, son peores que un falso negativo, es decir, cuando no se determina una responsabilidad cuando los hechos la respaldan. Esto se vuelve más evidente en el derecho penal. Considerar que una persona inocente tiene responsabilidad es peor que no determinar que la persona sí culpable no tiene responsabilidad. Así que se considera que un falso positivo es mucho peor que un falso negativo en derecho penal. Por eso vemos cómo la carga probatoria es más rigurosa. Pero incluso cuando la carga probatoria cae sobre el demandante, se puede explicar porque hay más valor en un falso positivo en comparación con un falso negativo, porque la imposición de responsabilidad conlleva que el Estado realmente está haciéndole un daño al imputado en vez de aliviar el daño del demandante. No obstante, sí podría decir que cuando el imputado se ha comportado con un grado de culpabilidad particularmente alto, va a alterar el valor mayor del falso positivo. Es decir, un falso positivo por nexo causal contra un imputado por alto grado de culpabilidad es más tolerable que un falso positivo por nexo causal sobre un imputado. Vemos que es más aceptable arriesgarnos a equivocarnos en contra del imputado con relación a la consulta del nexo causal. Opino que esta idea
es bastante interesante este tercer argumento que les acabo de presentar y en gran medida evita una de las principales objeciones a las excepciones, al requisito de nexo causal. Lo que vemos es que cuando empezamos a hacer excepciones al nexo causal, puede generarse incertidumbres legales porque es difícil formular estas excepciones de una manera clara y coherente. Pero parece que esto no necesariamente aplica para esta regla. Es posible, por ejemplo, formular esta norma con cierta claridad, aplicando que se revoque la carga probatoria cuando haya un comportamiento de grave culpabilidad por parte del imputado y puede generar incertidumbres legales significativas. En mi trabajo previo, envié un artículo en el 2015 en el cual criticaba este tercer argumento, porque me parecía que era una forma de castigo arbitrario en el derecho civil. La idea era que si revocar la carga probatoria para castigar parecería una forma de castigo arbitrario. Ahí el imputado se ve expuesto al riesgo de pagar compensación, pero puede escaparse a la responsabilidad revelando evidencia de que su comportamiento no causó daños. Pero realmente depende de la suerte, lo cual es bastante problemático en lo que respecta a castigar a la gente. Hay que saber que en la actualidad yo creo que me convence menos aquella objeción que hice anteriormente. Yo creo que sí es posible justificar esta norma apelando a la culpabilidad de los imputados, simplemente entendiendo que es más tolerable arriesgarnos con imputados que pueden ser culpables. En este caso, no debemos castigar al imputado, sino simplemente reflexionar que para ciertos fines el interés del imputado podría tener menos valor cuando el imputado se ha comportado con más alto grado de culpabilidad. Así que tal vez podemos hacer este tipo de excepciones sin caer en un tipo de castigo arbitrario. Bien. Voy a llegar a la última norma que quisiera comentar. Esta es la tercera que presenté, que es una norma excepcional específicamente adaptada para situaciones de imposibilidad científica de comprobar el nexo causal. Un ejemplo útil lo vemos en el derecho inglés, que sí tiene una norma de este tipo. Quisiera presentarles este tipo de norma discutiendo el derecho inglés por unos momentos. Bajo la ley actual, bajo la legislación actual, esta norma está reconocida. Si el imputado expone a C en forma negligente el riesgo de daño, pero es científicamente imposible demostrar al sopesar las probabilidades que la negligencia de D fue la causa del daño, entonces D tiene la obligación de pagar la compensación a C. Si la negligencia de D conlleva el tipo de agencia causal que causó el daño a C, es decir, si es que hay esta lesión, si es que el daño es mesotelioma, o sea, el cáncer causado por el polvo de asbesto, entonces el imputado tiene responsabilidad total como resultado de una intervención legislativa en el derecho de daños a través de la Ley de Compensaciones de 2006, que revocó una sentencia de la Suprema Corte en un fallo contrario. Pero si el daño del demandante no es mesotelioma, sino otro, entonces D es responsable en proporción por la probabilidad de que D fue causa del daño de C. Y esto lo vimos en Barker versus Corus, la Cámara de los Lores. En esencia, el derecho inglés le permite a los demandantes
evitar la norma general de nexo causal si se satisfacen dos condiciones. La primera es que el nexo causal en cierta manera debe ser científicamente imposible, y la segunda condición es que la negligencia del imputado tiene que conllevar el mismo tipo de agente causal al que causó el daño del demandante. Probablemente implicaría otro seminario u otra presentación para hablar específicamente sobre cómo el derecho inglés llegó a esta disposición. Pero aquí hablamos de casos de enfermedades industriales. Los casos más recientes son casos de mesotelioma, cáncer provocado por polvo de asbesto, y la sentencia se basa en la decisión de justicia. La decisión o la sentencia de Fairchild. Acuérdense que ahí hubo 3 farmacéuticas involucradas y al menos el producto de uno de esos laboratorios causó el daño. En la sentencia de Fairchild no hubo un enfoque específico sobre el hecho de que fue una situación de indeterminación del imputado, porque no sabemos cuál de los imputados lo hizo, sino más bien hubo muchísimo énfasis sobre el hecho que el nexo causal fue científicamente imposible. A la Corte le pareció que era de particular importancia que el nexo causal era imposible debido a la falta de datos científicos. La norma inglesa actual está abierta a mucha crítica. Quisiera comenzar con alguna crítica a la postura inglesa y ya después hacer una crítica más general de una excepción a la norma en este tipo de situación. El primer punto, y el más obvio, es que parece que no hay razones, por lo menos en el derecho daños, cuando hablamos de mesotelioma, en comparación con otros tipos de enfermedades, porque el mesotelioma es un cáncer terrible, aun cuando hay otras enfermedades que también son terribles y que podrían ser sujetas de ese tipo de incertidumbre. En segundo lugar, es difícil que el segundo requisito que mencioné tenga sentido, indicando que la regla de excepción únicamente aplica cuando la negligencia del imputado tuvo el mismo agente causal que causó el daño del demandante. Aquí la idea por detrás de esta restricción se ilustra mejor con los casos de asbesto. En los casos de asbesto sabemos que el daño del demandante fue causado efectivamente por el polvo de asbesto. Y sabemos también que cada imputado expuso al demandante al polvo de asbesto. Lo que hizo el imputado, es decir, exponer al demandante el polvo de asbesto, fue lo que causó el daño. No podemos decir que este imputado en particular fue quien causó el daño, pero sí podemos decir que fue el polvo de asbesto, y ahí es donde está inmiscuida la negligencia del imputado. Un fundamento de esta condición, la condición del mismo agente causal, es que nos ayuda a identificar situaciones en las que comprobar el nexo causal es difícil o imposible. Si, por ejemplo, todos dispararon el mismo tipo de armas en el asunto de casa o todos usaron el mismo polvo de asbesto, tal vez sea difícil probar el nexo causal, pero esa es la fundamentación que nos permite identificar una situación en la que es imposible el nexo causal. Entonces el requerimiento es redundante, porque esto ya se trató al determinar que el nexo causal es científicamente imposible. Todo lo que necesitamos, si es que ese es el fundamento de este criterio, es el requisito de que el nexo causal sea científicamente imposible.
más. Si no es la fundamentación de este criterio, si no se trata de identificar situaciones en las que sea imposible establecer el nexo causal, parece entonces más bien una restricción arbitraria del alcance de esta norma excepcional. Supongamos que tenemos a dos imputados y cada uno expuso al demandante en forma negligente a diferentes químicos o agentes tóxicos. Y hay 50% de probabilidades que cada imputado causó el daño del demandante. Pero supongamos que es científicamente imposible determinar cuál de los dos imputados causó el daño. Ambos imputados son igualmente negligentes y hay una misma probabilidad de que cada uno de los dos causó el daño. ¿Por qué importaría en estas circunstancias si usaron el mismo químico o diferentes agentes tóxicos? Parece que tiene igual de sentido que escoger a los imputados del lunes y escoger a los imputados del miércoles. Realmente no habría más que eso. En el caso Fairchild, efectivamente aceptó esa crítica. Una crítica más general que no es específica a esta ley es por qué tiene sentido justificar esta norma con base de la imposibilidad científica. La carga probatoria es una norma que determina que un riesgo es imposible y es así como se designa ese riesgo a los demandantes. A mí no me queda claro por qué la imposibilidad se debe a falta de comprensión científica y por eso justifica que se altere la posición o la postura. Si creemos que en general es justo que cuando es imposible probar nexo causal caiga sobre los imputados, ¿qué pasa si carecemos de comprensión científica? Un punto significativo es que la incertidumbre científica nos lleva a un problema de transmisión, porque ahí a menudo los imputados van a determinar que es imposible que se les impute por el derecho de daños y generará disuasión. Debido a esta limitación en la comprensión científica es imposible determinar el nexo causal en relación con cualquier demanda en su contra, lo cual les da menos incentivos, creeríamos, para que les importe en forma razonable, y eso es negativo. Con relación a la objeción de la disuasión, quisiera dar dos respuestas rápidas. La primera es que incluso si creemos que es aceptable justificar las normas en el derecho de daños con base en disuasión, es difícil ver por qué esto justificaría la norma de imposibilidad científica. En realidad, lo que justifica es una norma basada en incertidumbre predecible ex ante. Así que cada vez que se pueda predecir que el nexo causal va a ser imposible debido a incertidumbre científica, va a justificar algún tipo de alteración en el requisito básico de nexo causal por disuasión. Así que no me parece que valga la pena justificar una norma orientada a la incertidumbre científica. Segundo, me siento escéptico que incluso aceptando la necesidad de disuasión, el derecho de daños tal vez no sea el mecanismo más justo en este contexto. Podría ser que un sistema de regulaciones o de sanciones en caso de dificultades en los procedimientos de compensación de las víctimas. Ahora, la cuestión de la disuasión requiere consideraciones específicas para evitar la disuasión en el sistema legal y otros mecanismos que pudieran introducirse. Resumamos, traté de argumentar que es posible justificar las excepciones al nexo causal, en particular la regla de indeterminación del imputado. Así que creo que está justificado que los tribunales, cortes, introduzcan una norma en situaciones en que hay varias personas y cada una de ellas expuso al demandante al riesgo de daños, pero el demandante sencillamente no logra identificar cuál de esas personas, de acuerdo con la norma general, causó el daño. Pero creo que es mucho más difícil justificar
las excepciones más allá de la indeterminación del imputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Steele, por su elocuente, por su clara participación. Ahora iniciaremos, como lo anunciamos al inicio de la sesión, una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tomar una pregunta a la vez y así sucesivamente hasta agotar el tiempo de la sesión. Ya tengo identificadas a un par de personas que desean hacer algunas preguntas. Les recuerdo que si desean participar, por favor, alcen la mano con la opción del chat o también pueden escribir en el chat que desean hacer una pregunta. Les pido por favor que antes de realizar sus preguntas se presenten, que hablen por favor en voz alta para que la intérprete pueda traducir y les pido por favor que mantengamos las preguntas concisas para que podamos tener tiempo para tener más participaciones. Bueno, Yes, please. bueno, pues en primer lugar me gustaría darle la palabra a José Ignacio Morales. Adelante, José Ignacio. Sorry, I had my microphone. So thank you. Well, I'm José Ignacio Morales. I work in the Mexican Supreme Court. Soy José Ignacio Morales, trabajo en la Suprema Corte de México. Muchas gracias por su presentación. Tengo una pregunta sobre la diferencia entre los casos de imposibilidad científica y la regla de indeterminación del imputado. ¿No les parece que son similares? Mi pregunta es que en los casos de asbesto, si sabemos que el asbesto puede causar cáncer y sabemos que la persona que sufrió los daños fue porque estuvo expuesta a asbesto, ¿no podríamos aplicar la misma regla que la regla de determinación del imputado? O tal vez porque no entiendo la historia de la imposibilidad científica, pero ¿no le parece que sería justificado en ese caso? Gracias. Me parece que es una muy buena pregunta. Sí, tiene razón. Ambas reglas aplicarían a los mismos patrones de hechos en ciertos casos. En el caso en que tuvimos a 3 imputados y fue imposible por incertidumbre científica identificar cuál de ellos causó el daño, ya sea la regla de imposibilidad científica aplicaría o la de indeterminación de los imputados. Pero estas normas se deparan porque la indeterminación del imputado es como más estrecha. Requiere que el demandante compruebe que tiene una válida demanda de compensación por parte de alguno de los imputados y no podemos determinar quién fue. Mientras que bajo la regla de imposibilidad científica no es un requisito. Podemos imaginarnos un caso en el que solamente haya un imputado y ese imputado ha expuesto al demandante ya sea también a polvo de asbesto, pero también hay exposición ambiental. Ya saben, exposición a polvo de asbesto ya en el medio ambiente. En esas circunstancias, la regla de indeterminación del imputado no aplicaría porque solamente habría un imputado y el demandante podría hacer la demanda contra el imputado, pero aplicaría esa regla de imposibilidad bajo esa situación. Así que creo que sí, tiene razón porque sí se traslapan las normas, pero no del todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por tu participación. También tengo una pregunta de Giovanni Salgado. Giovanni Salgado, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Tengo una pregunta. En el argumento de justicia, ¿pueden existir factores que aumenten o disminuyan la probabilidad de injusticia del 50% en contra del demandado en caso de que se le responsabilice? Pensando, por ejemplo, en factores o características propias al demandado, alguna condición particular como económica, de discapacidad, que en caso de que se le responsabilice sea más injusto para el demandado. Gracias.
Yeah, that's a great question. So I Es una think excelente pregunta interesting question. y muy interesante además. To what extent when we're designing ¿En qué medida, rules, cuando estamos diseñando normas que determinan el riesgo de incertidumbre en los procedimientos legales, en qué medida debemos tomar en cuenta los recursos de cada una de las partes? Si la ausencia de nexo causal va a afectar mucho más al demandante en comparación con el imputado, ¿no sería esa una consideración relevante al diseñar las reglas relevantes del nexo causal? Podría decir que no queremos vernos en una situación en la que los jueces cambien las reglas en cada caso dependiendo del patrimonio, de los recursos relativos de cada una de las partes. Parecería que sería un sistema bastante incierto si tratáramos de entender en qué medida una persona tiene más patrimonio que la otra, o es más rica que la otra, por ejemplo. Pero estoy abierto a la sugerencia que puede haber la posibilidad de idear reglas o normas generales que permitan que se reduzca el nexo causal en casos en que el impacto de la responsabilidad tendrá un efecto mucho más negativo sobre una de las partes en especial. Así que podría ser posible justificar una regla particularmente más generosa contra el Estado. Y las demandas contra el Estado, uno pudiera pensar que son falsos negativos y que a veces eso es peor. En términos generales, eso es peor que un falso positivo, porque en términos generales, el impacto sobre el demandante será peor que sobre el imputado. Mi respuesta a su pregunta es que no sería bueno tener una regla discrecional en la que los jueces puedan decidir en qué casos sí y en qué casos no, pero podría ser posible determinar nexos causales, excepciones al nexo causal a nivel general dependiendo del carácter o del tipo de imputado en cuestión. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, Giovanni. Ahora me gustaría darle la palabra a Ana María Ibarra. Ana María, adelante. Thank you, Carlos. Thank you, Professor. Your exposition was really clear. Gracias, Carlos. Gracias, profesor. Usted fue muy claro e informativo. De nuevo por estar aquí con nosotros. Tengo unas preguntas que están interrelacionadas, así que, Carlos, por favor, ayúdame si no hablo bien en inglés. La primera es sobre la norma de imposibilidad científica. Una razón para justificar los cambios en la carga probatoria podría ser que el imputado tiene más evidencia, así que tiene mejor posibilidades de probar el nexo causal que el imputado. No sé si podría ser un buen motivo para cambiar la carga probatoria, pero tampoco sé si usted estará de acuerdo conmigo, profesor, pero también podría ser cierto que es más difícil comprobar que X causó Y que probar que no. No sé si esa podría ser una buena razón para cambiar la carga probatoria en caso de imposibilidad científica. Gracias. Gracias, son preguntas muy interesantes. A ver, si hay disparidad entre las partes, como que una puede aplicar la carga probatoria, yo creo que podría justificar una cierta medida. No obstante, la condición de aplicar la norma en el derecho inglés es que simplemente es imposible, de acuerdo con la mejor comprensión científica, hacer esa inferencia causal para entender el nexo causal en este caso en particular. En estos casos, por lo menos en el derecho inglés,
nadie en el mundo, por lo menos en los casos en cuestión, nadie mejor podría establecer el nexo causal. Podríamos decir que va a darles a los imputados un incentivo de investigar y de generar evidencia científica si determinamos que son responsables. En este caso podría haber un incentivo. Claro que eso es posible, pero no estoy seguro si justifique compensar a los demandantes. Yo creo que podemos encontrar demandantes en estas situaciones a los que aplicaría darles un incentivo, ya sea para no hacer estas cosas o tal vez investigar, pero no va a justificar compensar a estos demandantes en particular si es que no se comparte la compensación entre un número mayor de víctimas. Y el segundo punto que usted comentó fue si no es más fácil demostrar que algo sí lo causó o no causó los daños. ¿O podría explicar por qué como que no le entendí muy bien? Gracias, profesor. Lo que estaba tratando de decir es que tal vez sería más fácil probar que algo no causó, por ejemplo, algún daño en particular, ¿no? O, por ejemplo, se podría probar un daño general como el cáncer causado por el polvo de asbesto, pero para el imputado sería más fácil comprobar que, ok, incluso si eso es cierto, en este caso en particular, no fui yo no lo causé, porque es más fácil probar que yo no sé, como una defensa en particular, ya sea si la norma general, aun si la norma general está correcta. Y si no es el caso, tal vez sea mejor aplicar la carga de la prueba sobre el imputado. Ok, ya entendí. Me parece que en este tipo de casos en particular, Ana María, tal vez no aplicaría porque en estas circunstancias ambas partes están en el mismo problema en el que es igualmente imposible debido a la falta de entendimiento científico, de posibilidad científica de comprobar que el imputado compruebe que no lo causó. Así que en esencia, cada una de estas propuestas es igualmente difícil de comprobar debido a la naturaleza de la incertidumbre científica. En los casos de asbesto, los tribunales ingleses asumieron que era posible que una fibra de polvo causara el cáncer en la persona. Así que debido a que el imputado fue expuesto a miles de partículas de polvo, resulta imposible para el imputado decir definitivamente no fui yo, y es imposible que el demandante diga sí, fuiste tú, porque si hay 3 o más imputados y una fibra pudo haber causado el cáncer, pues uno de los jueces lo puede describir como una incertidumbre de que no hay forma de sobrepasar este obstáculo. Muchas gracias, Ana María. Ahora tengo un par de preguntas más en la lista. Primero, Marisol Martínez. Adelante. Y después de Marisol, Mike Lam. Pero primero Marisol, adelante. Gracias, Carlos, por darme la palabra. Buenos días, soy Marisol Martínez. Mi pregunta va enfocada a la actual situación que vivimos en tiempos de pandemia. En el caso de una persona trabajadora que se haya infectado de COVID en un centro de trabajo y que ésta atribuya al empleador no haber seguido los protocolos de seguridad para evitar ese contagio. A mí me parece que sería difícil determinar si el contagio se dio en el centro de trabajo o fuera de él. Mi pregunta es esta: ¿cómo se podría determinar si hubo un nexo causal en esta situación entre el empleador y el daño causado al trabajador?
o si estaríamos en este supuesto de la imposibilidad científica. Gracias. Thank you. No, that's a very interesting question. Gracias a usted y gracias porque es una pregunta muy interesante. I'm going to plead ignorance. Y me voy a declarar ignorante, yo creo, en parte porque no sé suficiente acerca de la evidencia científica o el nivel de detalle que se esperaría de la situación de COVID-19. Pero suponiendo, por ejemplo, que el riesgo de fondo de contagio sería de 1%, por ejemplo, y si el patrón aumenta ese riesgo al 3% con sus acciones, sopesando las probabilidades dentro del derecho inglés. Ya sé que es una presunción poco real, pero si esas son las únicas dos fuentes de exposición, ya sea en el espacio laboral por culpa del patrón o si hay probabilidades de contagio en el ambiente externo, sería imposible comprobar al sopesar las probabilidades y va a depender más bien del grado en que la exposición en el trabajo haya aumentado el riesgo en comparación con la exposición ambiental de fondo. Y en realidad no sé si ya contamos con datos suficientes que nos permitan efectuar ese tipo de comparaciones de riesgo en los casos particulares de COVID-19. Ahora, si no es posible efectuar ese tipo de comparaciones, entonces nos encontraríamos en una situación, por lo menos en el derecho inglés, sería un caso de imposibilidad científica y en teoría el patrón tendría la responsabilidad en cierta proporción de haber causado la lesión y sería extremadamente difícil evaluar esa probabilidad debido a esa hipótesis porque sencillamente no conocemos el nivel adicional de riesgo colocado por el patrón sobre el demandante. Muchas gracias, Marisol, por la pregunta. Ahora me gustaría darle la palabra a Mike Lam. Mike Lam, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, doctor. Soy Michael Lam. Espero conocerlo el próximo año. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su opinión sobre el principio de proporcionalidad en los daños punitivos cuando se invoca la ley de indeterminación sobre el imputado? Y el segundo punto es, ¿cuán amplio es el concepto de agente causal y cuál es su interpretación en el derecho inglés? Porque usted acaba de decir que dos empresas utilizaron químicos diferentes y no sabemos cuál químico fue el que causó los daños. ¿Será que en este agente causal sería cubierta otra empresa? Gracias. Gracias, Mike. Con relación al principio de proporcionalidad, no soy muy adepto a esto en la situación de indeterminación, porque el segundo argumento que mencioné justificaría la obligación total, porque hay un imputado que causó el daño físico y el otro impidió los daños punitivos. Así que esos daños implicarían una compensación total. Así que uno de los imputados impidió una compensación total, así que ambos deberían ser responsables totalmente. No obstante, si vamos más allá de la situación de indeterminación del imputado y si adoptamos algo como la regla de imposibilidad científica, me parecería que se está cometiendo una injusticia
a los imputados en esas circunstancias. Si es que contamos con esa regla, yo pensaría, ¿por qué estamos tratando de mitigar esa injusticia teniendo una regla de responsabilidad proporcional? Así que si decidimos ir más allá de la situación de indeterminación del imputado, entonces sí respaldaría la regla proporcional en un contexto así. Su pregunta después fue el requisito del mismo agente es un requisito. Yo creo que no queda claro. Realmente en sí, yo pienso que ese es el motivo que nos impide utilizar esta limitación sobre este principio. Así que incluso en los casos de asbesto, podría decirse que hay diferentes tipos de polvo de asbesto, hay café, azul, así que ¿por qué no este tipo de agentes diferentes? Pero finalmente sabemos que son los mismos agentes y todos son polvo de asbesto. Pero es sumamente difícil saber sin comprender la fundamentación básica de por qué tenemos ese requisito desde el principio. Si sabemos por qué existe el requisito, entonces podemos establecer juicios sobre por qué un caso en particular cae o no cae en esa premisa. Pero lamentablemente la regla parece únicamente una limitación arbitraria y me parece prácticamente imposible de responder su pregunta, salvo para decir que ha sido ampliamente interpretado para cubrir diferentes tipos de polvo de asbesto. Muchas gracias, Michael, por tu pregunta. Ahora me gustaría darle la palabra a Gabriel Magadán, quien nos acompaña desde Brasil. Adelante, Gabriel, con tu pregunta para el profesor Steele. Hola. Quiero felicitar al profesor Steele por su presentación. Fue sumamente clara y objetiva. Creo que perdimos a Gabriel. Creo que apagó su micrófono. Gabriel, ¿estás ahí? Yes. Ok. Sí, adelante. Sí, aquí estoy. Una disculpa. La pregunta es, si las cortes inglesas aplicaban sus tendencias en casos de pruebas o solían designar pruebas específicas, ¿cómo los tribunales ingleses tratan estas sentencias estas teorías en sus sentencias? Gracias, Gabriel. En el derecho inglés, el nexo causal se aplica como prueba sine qua non. No obstante, hay varias situaciones en las que los tribunales aceptan que hay una limitación inapropiada sobre la responsabilidad. El tipo de casos más famosos cuando tenemos dos causas con suficiencia independiente. Por ejemplo, si dos personas independientemente me disparan al mismo tiempo, los tribunales ingleses van a decir que cada persona causó el daño. Y el concepto al que apelan para hacerlo a veces se denomina el concepto de la aportación material. Así que incluso si algo no satisface la prueba, si es que materialmente contribuye con el daño,
Ahora, las cortes no han analizado del todo a qué se refieren por aportación o contribución, porque de cierta manera únicamente es una reafirmación de la verdadera causa. Ni siquiera hay un verdadero análisis de lo que significa contribuir a algo. Así que, por ejemplo, no han adoptado explícitamente algún análisis de nexo causal, y ese es uno de los principales problemas en el nexo causal inglés, que el significado de esta idea de contribución es extremadamente poco claro, y también se considera que no es diferente de la prueba But-For, pero me parece que vale la pena la idea de la contribución, aun cuando la prueba But-For no quede satisfecha. Y si a alguien le interesa, con todo gusto les puedo mandar los detalles acerca de sus casos. Muchas gracias, Gabriel, por la participación. Bueno, vamos a ir ya cerrando. Tengo un par de preguntas más que nos envió el público. La primera, las voy a leer yo. La primera, the first one was sent by Belia Márquez. La primera la mandó Belia Márquez y pregunta: en los casos en los que la víctima también tiene una cierta responsabilidad, ¿cómo va a influir que se determine la responsabilidad? ¿Cómo podemos determinar la compensación a la persona responsable? Otra pregunta es, dada la investigación comparativa que usted ha efectuado, ¿qué opina del entorno mexicano en el que las normas de nexo causalia que fueron establecidas por los tribunales no han sido establecidos por la ley? ¿Usted ve alguna ventaja en este sistema o le parecería mejor que esto forme parte de la legislación? Muchas gracias. Con relación a la responsabilidad de la víctima, me parece que ahí la duda es cómo los sistemas legales lidian con esto. Así que en el derecho inglés funciona así. En los casos de asbesto, como cada imputado tiene total responsabilidad, la compensación se reduce si la víctima tuvo parcialmente algún grado de participación. Es una reducción baja, pero se limita al tiempo y a la intensidad de exposición. Pero me parece que principalmente se hace con base en el tiempo de la exposición, que yo sé que no necesariamente es lo más preciso que hay. Esta es la postura en los casos de asbesto. Es una reducción en la responsabilidad en proporción al grado de riesgo al que la víctima se ha expuesto a sí misma. Y me parece que probablemente sea una manera adecuada de lidiar con ese tipo de situaciones, por lo menos bajo la presunción de que la víctima es responsable por un cierto grado de exposición. Y con relación a los tribunales versus la legislación, sospecho, por lo menos de momento, que las legislaturas tienen un poquito más de trabajo que las reglas de carga probatoria en el derecho de daños, así que probablemente es poco probable que haya legislación a este respecto. Pero, dadas las circunstancias, sí hay responsabilidad por parte de los tribunales de tratar de hacer avances en la ley en este ámbito, porque en este momento la intervención es muy baja. Y también creo que no hay una gran objeción a que los tribunales desarrollen la ley en estos casos, siempre y cuando no haya una contradicción directa a la legislación, porque el derecho de daños es un sistema que nos da protección
básica a los derechos humanos básicos, básicamente, con relación a otras personas. Así que creo que los tribunales pueden asumir la responsabilidad de diseñar un sistema de protección de derechos, aun cuando no haya un mandato democrático explícito para hacerlo, puesto que se trata de un sistema que probablemente cualquier sistema legal debería de tener una protección de daños básica con relación a los derechos básicos, a los derechos humanos. Muchas gracias de nuevo, profesor Steele. Creo que la conversación ha sido sumamente enriquecedora. Como le comentábamos al inicio de la sesión, el tema de derecho de daños en México es bastante reciente y por eso también nos interesa tanto desde el centro impulsar esta agenda y dar a conocer estos temas. Y sin duda, pues que nos haya acompañado usted el día de hoy, pues es una gran oportunidad para aprender para todos nosotros. Lamentablemente, el tiempo de la sesión se está agotando y tenemos que concluir. No sé, profesor, si quisiera dar unas últimas palabras a forma de conclusión. Not really, just thanks very much again for... Solamente me resta agradecerles a todos por la oportunidad de hacer esta presentación. Disfruté mucho, además las preguntas fueron sumamente interesantes. Si alguien desea estar en contacto conmigo sobre esta charla, me parece que ya Carlos compartió mi correo electrónico en el chat y me encantaría, si alguien quiere ahondar en la conversación, adelante, escríbanme. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias por su generosidad. Y bueno, de nueva cuenta les agradecemos a todos, a todas su interés por participar en la sesión del día de hoy. A nombre del centro y a nombre de la directora, la doctora Ana María Ibarra, les damos las gracias a ustedes y especialmente al doctor Sandy Steele por acompañarnos en esta mañana, bueno, tarde en Inglaterra. Y bueno, les recuerdo que tenemos programadas algunas sesiones más del seminario de reparación del daño para octubre. Tenemos contemplado una sesión con el profesor Alberto Pino de Chile. También tenemos contemplada otra sesión con el profesor Diego Papayanis. Y nos dará mucho gusto verlos a ustedes en las siguientes sesiones. Y bueno, por último, les recuerdo que sigan al pendiente de las distintas actividades en línea del Centro de Estudios Constitucionales, las cuales estamos preparando para ustedes en este contexto de pandemia. Y pues muchas gracias y cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día.